da mucho gusto en saludarlos nuevamente desde nuestro programa Dialogando Online, nuestro canal Guajiro Agramontino, como siempre con nuestro coanfitrión, José René Acosta, licenciado, saludos. Un saludo para usted, para todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos en cualquier parte del mundo. Hemos estado hablando, mi amigo Acosta y yo, sobre qué tema íbamos a abordar hoy. Primero nos decantamos uno, y ahora viene el segundo y ahí nos quedamos. El turismo, República Dominicana versus Cuba, dos países caribeños con playas hermosísimas, algunas diferencias quizás en la infraestructura, en las playas, en el turismo en general entre Cuba y República Dominicana, pero es un tema que el licenciado Acosta ha propuesto y me parece que es interesante y que a ustedes les puede resultar atractivo. Así que adelante, le escucho. Muy bien. Bueno, recientemente Cuba ha dicho públicamente que sabe lo que tiene que hacer para resolver la grave crisis económica que tiene, pero que no tiene dinero. Ah, Entonces, literalmente, eso es decir que saben gastar, pero que no saben generar riqueza. exacto. Entonces, es es la colación para hacer la evaluación del turismo, porque ¿qué sucede? El turismo es uno de los principales renglones de ingreso de moneda libremente convertible en Cuba y también en Dominicana. Sí, Entonces, bueno, vamos a echarle un vistazo entre todos a los números, a lo que dice la historia del turismo en ambos lugares. Son dos islas que viven a escasos kilómetros una de la otra, con el mismo clima, con los mismos huracanes, casi en las mismas genéticas de sus dos pueblos. sí, nos parecemos muchísimo. Hay muy pocas diferencias en materia de lo que es un país y de lo que es el otro. Entonces, hay otra coincidencia. En los inicios de la década de 1990, en ambos países el turismo estaba en ciernes. En el caso de Dominicana, para esa fecha había una ligera ya, un ligero desarrollo. Y en Cuba, más o menos quedaba el que se había heredado fundamentalmente de la época anterior a la revolución, y no era algo que era prioritario en Cuba en ese momento cuando se inicia el desarrollo turístico en el año 90. Entonces, en República Dominicana para esa fecha había aproximadamente 8.562 habitaciones. Y ya para finales de la década del 90, donde el gobierno y el sector privado le dan un impulso, se termina la década con 45.000 habitaciones para la explotación turística. En el 2001, Dominicana recibió poco más de 2 millones de turistas. Y según el Banco Central de República Dominicana, eso generó aproximadamente 2.103 millones de dólares, que representó un 18% de incremento en relación a lo que se había logrado anteriormente. Fíjense, 2001. Ya en el 2022, en Dominicana se recibieron 8,5 millones de turistas, que es el tercer país que mayor cantidad de turistas recibe en Latinoamérica. Entonces, discúlpeme, el segundo, solo superado por México, que bueno, tiene otras condiciones y que no es Sí, motivo de nuestro análisis. Pero lo digo solo de manera anecdótica para que se sepa que México tiene 38,3 millones de turistas en ese año 2022 y Dominicano 8,5. Entonces, eso demuestra una importantísima recuperación post-COVID-19, porque ni siquiera antes del COVID-19 Dominicana había logrado llegar a esa cifra. O sea que no solamente se recuperaron los niveles precedentes, sino que se superaron. Y uno le cabe preguntarse cómo lo lograron en relación a otros países como Cuba, por ejemplo, cuyo nivel de recuperación del turismo ha sido muy lento, muy lento, sí. para no decir horrible. Entonces, para terminar con los datos del turismo en Latinoamérica, ya para esa fecha, en el 2022, Colombia recibió 4,5, Argentina 3,9, Brasil 3,5, y algo que me llamó la atención, El Salvador recibió 2,5 millones de turistas. Eso son 300.000 más que Cuba, que nada más llegó a 2,2, y Costa Rica a 2,3.
Esa es, esas son las cifras del año 2022. Ahora, en el caso de Dominicana, representan esas cifras en términos generales un nivel de ocupación de su infraestructura hotelera de 71,4 y un ingreso bruto en dólares por turista recibido de aproximadamente $1.965, unos 8,5 billones de dólares, 8,405 para ser exacto. Esos son ingresos netos, digo, brutos de 16.700 billones. O sea, una cifra que Cuba ni está cerca de alcanzar. Entonces, cuando tú revisas los datos de Cuba, te das cuenta que solamente se ocupa en esa fecha 2022 el 15,6% de las habitaciones. Y en el mejor año anterior al COVID fue de 56,9. Y en el 2022 se reciben 2,2 millones de habitantes con un ingreso per cápita bruto de aproximadamente $1.203. O sea, casi $700 menos por turista que lo que logra Dominicana. En Cuba hay alrededor de unas 78.862 habitaciones contra 86.000 que hay en Dominicana. Quiere decir que en Cuba, en el año 90, había menos de 10.000 habitaciones. Y se ingresaban menos de 100 millones de dólares anuales. Ya digo, no era el turismo parte de la estrategia. Y de esa fecha hasta esta que estamos, ha crecido de esas menos de 10.000 a 78.862 habitaciones. O sea que cuando tú revisas la comparación de Cuba y Dominicana en cantidad de habitaciones, la diferencia no es muy grande, porque Dominicana anda por 86.000. Ahora, la deficiencia, la mayor diferencia está en la eficiencia, en los ingresos que se logran y en los niveles de ocupación, que una cosa está estrechamente relacionada con el otro, ¿no? Entonces, en este punto nos podemos preguntar, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué en Cuba hay una situación tan diferente en su eficiencia en la explotación turística en relación a Dominicana? ¿Y por qué Dominicana ha logrado hacer una recuperación tan magistral de su turismo después de la pandemia y que Cuba no lo ha logrado? Cuando debería ser al revés. Porque si tú revisas, por ejemplo, Dominicana no significa que Dominicana manejó la pandemia mejor que Cuba. Porque Cuba, más allá de lo que ocurrió antes de la vacunación, fue quizás el único país del tercer mundo que fue capaz de crear su propia vacuna, y no se puede negar que fue un éxito la vacunación en Cuba, porque yo acabo de ir hace un tiempecito ahora a ver a mi madre y en Cuba ni se habla de COVID en materia de contagio. Entonces, eso no ocurrió en Dominicana, que dependió esencialmente de comprar vacunas al primer mundo, que no fueron baratas. Por tanto, la recuperación no viene por ahí. Tampoco por otros temas, como por ejemplo la seguridad. Cuba es un país más seguro en materia de violencia, del uso de armas de fuego, de bandas organizadas de diferentes tipos de crímenes. Exacto. En Dominicana también hay otro problema, que es el tema de la inseguridad que hay en un grupo de aspectos relacionados con la propia violencia. Entonces, por ahí tampoco viene la cuestión. Entonces, la esencia del asunto está en que en Dominicana el turismo es esencialmente privado. Son en un espacio de un polo turístico X, porque no quiero entrar en detalles de uno y otro, porque se trata de ver los números macroeconómicos. Puede haber 10, 20, 30, 50 propietarios, dependiendo del nivel de la compañía, de la capacidad financiera que tenga esa compañía. Hay compañías que tienen muchos hoteles, otras tienen menos. Todo es privado. Todo el proceso de, de explotación y del manejo es privado. Por ejemplo, una de las deficiencias principales que tiene Cuba es el nivel neto que se logra por dólar bruto ingresado, que apenas se dice que de 42 centavos. Yo ni siquiera estoy seguro de eso. Y en Dominicana anda por 58 centavos.
Eso te da una idea de por qué la diferencia en el número que mencionaba ahorita. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las realidades que suceden? Bueno, en primer lugar, en Cuba el turismo se maneja de manera estatal, no se maneja de manera privada por decisión del gobierno. Sí. Y se han, ese desarrollo, esa cantidad de construcción de infraestructura que se ha desarrollado desde el año 92 más o menos hasta ahora, 2021, 30 años, ¿no? Se ha hecho esencialmente con dinero público, mientras que en Dominicana se ha hecho con dinero privado, esencialmente. Y existe una errónea percepción de que la presencia de la inversión extranjera en Cuba en el turismo es muy amplia, lo cual es falso, porque de todo eso, en todo ese proceso de inversión se han invertido un poco más de 5.000 millones de dólares. Los números no son exactos, porque las estadísticas disponibles no son exactas. Muchas veces estamos hablando de cálculos que han hecho economistas, que voy a mencionar al final, uno específicamente que me sirvió de bibliografía, que es un economista serio y que ha hecho varias investigaciones referentes al tema. Pero dando por cierto que son alrededor de 5.000 millones, solamente el 4% ha sido aportado por capital extranjero. Eso sin contar el dinero que se ha tenido que invertir en infraestructura para el turismo, como por ejemplo instalaciones de agua, electricidad, pedraplene, tratamientos de residuales, carreteras, aeropuertos y otras, como por ejemplo los parques automotor para la renta. Ajá. Todo eso se ha hecho con dinero público. ¿De dónde salió el dinero? Porque eso ha sido en un periodo demasiado largo de tiempo, precisamente porque se ha apelado de manera, eh, digamos, rígida a este mecanismo. Primero que nada, un altísimo por ciento de reinversión de los ingresos que se logran en el propio turismo. Por eso en Cuba existe la percepción en un alto por ciento de la población de que el turismo no le beneficia. Porque por mucho que se ingrese en el turismo, más se reinvierte en más infraestructura, en más habitaciones. Si usted tiene una explotación del 15%, vamos a hablar de alrededor del 50% que había hace unos años atrás. Si usted está explotando la infraestructura de habitaciones que tiene al 50% y la única idea que se le ocurre es seguir haciendo más habitaciones, cuando muchas de esas habitaciones no se explotan mejor precisamente por un grupo de problemas que se han ido acumulando de descapitalización de las infraestructuras, porque los hoteles necesitan mantenimiento, hay que reponer los acondicionadores de aire, lo que hablaba del parque automotor, toda una infraestructura para el turismo, que son las cosas que generan valor agregado. Otra forma de financiar el programa de turismo en Cuba ha sido asumiendo deuda. ¿Cuántos millones o miles de millones de la deuda pública total que tiene Cuba ha sido por concepto de invertir en el turismo? Yo no puedo decir, porque eso no es un número que se manejan de manera pública en Cuba. Pero me atrevo a asegurar que hay un buen por ciento, porque sí hay evidencia de varios créditos que se han adquirido utilizando incluso como garantía las propias transnacionales del turismo que trabajan en Cuba. Y el capital extranjero que ya mencionaba del 4%. Si todo esto no fuera un problema en materia de la concepción de la explotación del turismo, entonces tenemos que decir que además de que se maneja centralmente y de manera estatal, ha sido manejado por empresas militares. Empresas que son parte de un conglomerado militar administrado por la Fuerza Armada, que obviamente ni tiene experiencia, ni sabe de turismo, y genera recelos, genera prejuicios en el mundo empresarial. Y además son blancos fáciles para que el gobierno de Estados Unidos Exacto. aplique medidas coercitivas, porque es fácil de justificar ante la opinión pública que yo estoy sancionando a Gaviota porque es una empresa militar. Si Gaviota fuera una empresa civil, pues obviamente le resultaría mucho más difícil a Estados Unidos. Puede ser que lo hicieran igual, pero no tendría la misma
el mismo nivel de aceptación que tiene hoy en día cuando tú sancionas a una empresa militar o cuando tú sancionas a una empresa civil que no ha cometido ningún crimen, que no está vinculada a ninguna actividad ilegal, entonces no tiene justificación para sancionarla. Pero como Exacto. se trata de una Así empresa es. militar, entonces fácil de sancionar. Y así han sido sancionadas una tras otras todas esas empresas que forman parte del sistema militar cubano, que son las que administran el turismo. Y aquí tenemos una causa importante de por qué el bloqueo se hace más contundente en contra de Cuba, porque se le venden bandeja de plata, o sea, los argumentos que el imperialismo a veces no necesita para tomar medidas contra Cuba, o como por ejemplo recibir los narcoterroristas del Ejército de Liberación ese Popular de Colombia o de las Fuerzas Armadas de Colombia y dejarlos pasearse por La Habana para supuestamente ser garante de una paz, que yo no sé qué ganó el pueblo de Cuba con eso, pero eso fue una de las causas por las cuales pusieron a Cuba una lista de patrocinadores del terrorismo, otro elemento negativo que ha Y, afectado muchísimo. la- Entonces, estas son a grandes rasgos las principales diferencias de por qué en Cuba el turismo no funciona, porque además hay otros temas que no podemos dejar de mencionar, que es el aspecto hostil en el que se mueve el turismo. Y no estoy hablando de hostilidad vinculada a la violencia, sino hostilidad como por ejemplo apagones, carreteras rotas, servicio de rentacar ineficiente, porque en un momento determinado los dirigentes de Cuba, envilecidos porque el CUC era realmente un peso convertible, lo cual era una falacia en la vida real, empezaron a rentar los autos del turismo a los cubanos en CUC. Y eso ocasionó una destrucción de un porcentaje importante del parque automotor al ser acaparados por un grupo de macetas, como le decimos en Cuba, gente que tiene dinero. Y había quien tenía 4, el otro tenía 5, el otro tenía 3. Y en un momento que los autos no estaban en las piqueras del turismo, porque estaban en manos de privados, que a su vez los rentaban y los utilizaban lo mismo para cagar puerco que para caminar por terraplenes desbaratados a cualquier velocidad, sin ningún mantenimiento, le ponían la gasolina cualquiera, mezclada con no sé qué, y fue destruyendo, eso contribuyó a la destrucción del parque automotor. Y eso es importante a los efectos del servicio del turismo. También exacto. otros factores como por ejemplo los campos de golf. Todavía, a pesar de que se han manejado varios proyectos, en Cuba los campos de golf prácticamente no se han desarrollado como se han desarrollado en Dominicana. El tema de los cruceros, que obviamente es un tema que está asociado a las sanciones de Estados Unidos, que los cruceros mayormente son propiedad de empresas que no quieren buscarse problemas con sanciones. Y también otros factores como por ejemplo la eficiencia de los aeropuertos, el confort que tienen que prestar los aeropuertos. Y así sucesivamente entramos en otro mundo como por ejemplo el salario que se le paga a los trabajadores. Porque un trabajador mal pagado no tiene la misma motivación de prestar un servicio de eficiencia como un trabajador que sí está bien pagado. Y yo no estoy diciendo que el trabajador del turismo en Dominicana le paguen altos salarios como le pagan en Estados Unidos, pero son salarios en una moneda cuyo poder adquisitivo está respaldado por un mercado de bienes y servicios que hoy en Cuba no existe. Entonces, el poder adquisitivo del salario de un trabajador de un hotel es casi nada. Entonces, estas son más o menos las fundamentales razones por las cuales el turismo cubano está como está y el de Dominicana está 200 veces mejor o En una 1000, espiral de ascenso. sí, total. Entonces, aquí tenemos una sola de las causas de por qué no hay dinero, de lo que Cuba está reconociendo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos dinero. Bueno, entre otras cosas, por este problema del turismo y otros más. Podemos antes analizar otros temas, pero hoy nos estamos concentrando en el turismo. Así que, mi hermano, lo escucho. Muy interesante tu análisis y ahí infiero que haya muchos problemas de proyección, de planificación, de dirección, de administración, que no siempre al frente de, de un área tan importante como el turismo, se le conoce también como la industria sin humo, pues han estado siempre las personas más idóneas, las que más conocen, independientemente que desde el punto de vista sistémico, en el caso de Cuba, pues impide hacer un grupo de cosas que hay que hacer inevitablemente y que hay que afrontar los riesgos desde el punto de vista ideológico y cultural,
de los efectos que deja el turismo, porque sí es sin humo, es exactamente una industria sin humo, pero sí vuelve locas a las personas, a veces llena la cabeza de humo a las personas, entonces, pero son riesgos naturales que hay que afrontar y hay que enfrentar. Y por otro lado, no creo que Cuba tenga otra alternativa en este momento de fuente de ingresos que no sea en primer lugar el turismo. Y por tanto, si es el turismo, pues bueno, pues hay que abrir las puertas, poner allí las personas que más conocen de ese mundo. Aquí, por ejemplo, yo me he encontrado aquí en Monterrey muchos mexicanos que quieren ir a Cuba. No veo nada que hable aquí del turismo cubano. Aquí no, no hay nada, absolutamente nada. O sea, evidentemente el turismo cubano también tiene su poco de descomercialización a nivel internacional, en una industria muy competitiva, donde hay muchas ofertas de todo tipo en todas partes, y si no se ponen a ese nivel, pues no habrá desarrollo, no va a haber desarrollo. Claro, hay un detalle que tú mencionabas ahora y que te lo quiero corroborar. El tema de que ahí la percepción de que hay mucha inversión extranjera, se trata de que hay una gran cantidad de habitaciones. Hoy en este momento hay aproximadamente 28.000 eh, habitaciones, o sea, 43.805 habitaciones administradas por empresas extranjeras. Pero fíjate, no es lo mismo que un extranjero participe en la construcción de los hoteles, en las infraestructuras, en desarrollar, porque por ejemplo el mayor peso del turismo cubano es en Cayos. Estamos Sí, hablando de Cayos que eran Cayos vírgenes, que no tenían nada y hubo que hacerlo todo. así es. Entonces, aquí está, yo tengo aquí la lista exacta de todas las compañías internacionales que tienen hoy en día administración de hoteles en Cuba. Pero más que yo estoy de acuerdo que ese paso se haya dado, pero eso también representa que hay que compartir con esa gente un porcentaje de los ingresos Mm, para que esas empresas se motiven a participar en la administración. Entonces estamos hablando de compartir un porcentaje de los ingresos con alguien que no participó en la inversión, así, que es la parte más costosa. así es. Bueno, estimado amigo, muy interesante el tema. Ojalá se despegue el turismo cubano y le propicie al país ingresos y que sean beneficiosos para tantas cosas que hacen falta a la población cubana y que la población cubana empiece a ver los efectos positivos, sentirse en su vida, en su ámbito familiar, en la casa, los efectos de un turismo creciente y floreciente y que pudiera estar al nivel del que tiene hoy el de República Dominicana. Muchísimas gracias, mi estimado amigo licenciado Acosta. Usted también que nos ha Gracias a usted visto. y a todos los que van a escuchar. Así es. Usted que nos ha visto, pues comparta nuestro programa, comente, dé like, todo lo que se hace aquí en esta gran telaraña universal que se llama Internet. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.